Causales de ausencia de responsabilidad penal. Pues doctores, yo voy a ser un poquito más práctico para todos ustedes. No voy a ingresar mucha terminología dentro de lo profundo del derecho penal, porque yo sé que los confundiría un poco a todos ustedes. Entonces, yo voy a iniciar como tal la actividad de la forma más práctica posible para que todos la puedan entender y les agrade esta actividad como tal. Yo al finalizar del curso, yo les daré a ustedes un resumen del libro Esquemas de Teoría del Delito y también les compartiré el libro como tal. Es importante que para que empiecen a entender esto, lo vean primero el resumen y después sí como quien dice el libro como tal. Pues les comento que muchas veces muchos abogados han perdido casos por no conocer toda esta actividad respecto a las categorías dogmáticas. Muchos abogados llegan a las audiencias ante los jueces y fiscales y se convierten solamente a hacer preacuerdos y resulta y pasa que muchas veces pueden buscar una solución del caso, pero como desconocen de estas causales, pues prácticamente pues por ello los pierden. Entonces, no siendo más, voy a dar inicio como tal al curso de causales de ausencia. Como pueden ver aquí en esta diapositiva de los elementos del delito, si ustedes se dan cuenta, dentro del artículo 9 Código Penal, si de la ley 599 del 2000 vemos que el artículo 9 del Código Penal, que es de la parte general, tenemos que dice que conducta punible. Para que la conducta sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. Estos son los elementos de la categoría dogmática del delito. Entonces me devuelvo. ¿Me ve, doctora? Me enredé un poquito acá. Cierro aquí, creo. ¿Me están viendo, sí? Se escucha mal, dicen por acá. Luis Carlos Acosta Ramírez. ¿Me escucha bien, Luis Carlos? ¿Todos me escuchan bien? ¿Los demás asistentes me escuchan? Henry dice que escucha bien. Mercedes se escucha perfecto. Bien. Escucho bien. Bueno, entonces voy a continuar. Entonces, tenemos tres categorías dogmáticas del delito por medio del cual vamos a trabajar durante estos 3 días. Entonces, tenemos, pues, el código nos dice de tres, que es la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Pero existe un elemento pretípico que es la conducta. Entonces, en base en ello, vamos a adelantarlo. La conducta dice que es un hecho, es una conducta si cumple las siguientes condiciones. En primer lugar, lo realiza directa o indirectamente un ser humano. En segundo, se exterioriza mediante la acción y la omisión con significado social. Y tercero, es dominable por tratarse de un suceso previsible, objetivamente un suceso evitable y un suceso ejecutado por una persona consciente y un suceso ejecutado de forma voluntaria. Entonces, cuando hablamos de que la conducta directa o indirectamente debe ser por un ser humano, aquí nos está diciendo muy claramente que debe ser por una persona, no por animales o por máquinas o por otro aspecto. Pero hay que tener en cuenta que cuando es animales hay una posición de garante de acuerdo a las personas que tienen hecho dicha posición. Bueno, entonces, de los requisitos de la conducta, entonces tenemos que la realiza una fuente humana. Esto es que el hecho debe haber sido realizado por un ser humano, o excepcionalmente por cosas o animales sobre los que se ostentará una posición de garantía. Dicha posición de garante la veremos más adelante dentro de la diapositiva y se lo explicaré más. También tenemos el tipo penal objetivo, en el cual dentro de este tipo penal veremos todos los ingredientes que debe tener dicho tipo. Bueno, entonces si miramos, también vamos a ver lo que es el tipo penal, que en resumidas cuentas lo que nos vamos a ver, cuando nosotros vemos el delito a partir del artículo 101 del Código Penal, nos vamos a encontrar con lo que es la categoría, el derecho penal especial, en el cual se configuran todos los tipos penales, pero estos tipos penales son en blanco, es decir, que para que ellos se concreten completamente, tienen que dirigirse directamente a la parte general para ser completados. Entonces, de ello encontramos lo que es el bien jurídico, el sujeto pasivo, el sujeto activo, la conducta tipificada, que es la acción o el verbo rector, lo que vamos a encontrar el resultado, el objeto material, lo que son los elementos descriptivos o elementos también normativos, el nexo causal, la imputación objetiva, que lo que es la creación de un riesgo, la imputación objetiva se nos divide en dos partes, que es la creación del riesgo jurídicamente desaprobado y lo que es la realización del riesgo en el resultado. Lo que es el tipo subjetivo, vamos a ver lo que es el dolo, la culpa, la pretensión y también los elementos subjetivos especiales que siguen para ciertas conductas, más que todo en las conductas de resultado. Cuando nos embarcamos en el tema de la antijuricidad, vamos a ver lo que es respecto al artículo 32 del Código Penal,
que habla de las causales de ausencia de responsabilidad penal. Y por último, veremos lo que es la culpabilidad, en el cual entraremos en el campo de la imputabilidad, exigibilidad de comportamiento conforme a derecho y conciencia de al menos potencial de lo ilícito. Si podemos darnos cuenta, muchas veces hay muchos casos que en el cual puede atacar simplemente uno de estos aspectos. Cuando a ustedes le lleguen un caso en su despacho, usted tiene que, como quien dice, en este mismo orden que nos encontramos aquí, el 1, el 2, 3 y 4, tenemos que empezar a buscar que todos los hechos jurídicamente relevantes o los hechos fácticos concreten en cada una de estas situaciones. Que una vez usted haya encontrado, por ejemplo, que si la actividad no realizó un ser humano, le están culpando, pues hay una causal de ausencia de responsabilidad penal. Es decir, que si no se encuadra con todos estos elementos, pues no estamos hablando de la categoría de un delito, estamos hablando de otra acción o de otro hecho humano que no se puede ser tomado como un delito como tal y tiene que ser la persona suelta. ¿Sí? Entonces, en base a lo que vimos ayer, lo que vimos la diapositiva hace un momento, vemos que hay unas ausencias de responsabilidad, que no existe delito, lo que estaba explicando. Entonces, si hay una ausencia de conducta o una atipicidad o una causal de justificación o exculpación, vamos a hablar sobre una causal de no. Entonces, cuando hacemos la causal de ausencia de conducta, estamos hablando, como dice la atipicidad, antes lo llamamos como tipicidad, porque atipicidad con la letra A es lo opuesto. Y causales de justificación estamos hablando de la antipuricidad, y de las causales de exculpación estamos hablando de la culpabilidad. Entonces, dentro de las causales de ausencia de conducta, vamos a encontrar cuando no se hay unos hechos no humanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que lo que se tipifica por la legislación, lo que el legislador ha declarado como punible ante el legislador. Usted puede pensar, de pronto un ser humano puede pensar en decir, por ejemplo, que quisiera matar a una persona. Es un acto ideativo, y ese acto ideativo no puede ser sancionado como tal hasta que no se exteriorice. Vamos a ver también dentro de estas causales de la conducta, hay unos hechos que son indominables. Por ejemplo, el caso fortuito. Hay una sentencia al respecto, hay varias inclusive sobre eso que lo ubican, sobre el cual explican este tipo de situaciones, como también lo que es la fuerza mayor. El caso fortuito lo encontramos en el artículo 32 del Código Penal, numeral primero, tanto la fuerza mayor, que son situaciones que se presentan en la vida y en el cual pueden ocasionar que una persona realice una conducta delictiva, pero que puede ser exculpada de acuerdo a la conducta como tal. Estamos también lo que son los estados de plena inconsciencia. También encontraremos como el tema del caso del miedo insuperable, y también los hechos involuntarios como actos reflejos, que ya lo veremos más adelante. Les recuerdo que aquí solamente estoy dando, como quien dice, un abrebocas para que ustedes vayan conociendo cada una de estas causales. Me gustaría inclusive que cada uno, cuando vamos explicando una causal, cada uno agarre una hojita y vamos a ir enumerando causal por causal, para que al menos las tengan siempre dentro de su memoria, dentro de sus documentos, y saben que cuáles son las que existen en este momento. Inclusive hay causales que están descritas dentro del Código Penal y otras están descritas por la jurisprudencia. No exclusivamente nos encontramos todo dentro de la legislación, sino también por jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia. Dentro de la tipicidad encontramos lo que es la atipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. Entonces, cuando ustedes ven que le explicaba ahorita que la tipicidad objetiva, si la conducta no encaja en alguno de los 8 elementos del tipo objetivo, que hablábamos sobre el tema del bien jurídicamente tutelado que protege, el sujeto activo, el sujeto pasivo, que no hay que confundir el sujeto pasivo con la víctima, bueno, en fin, hay varios como tal que si no se encuentra escrito dentro del tipo penal, no vamos a poder encontrar un delito cometido por una persona. En la insistencia del nexo causal, en delitos dolosos se hace viable la tentativa. Entonces, para que un delito pues se configure pues como tal, la acción y el resultado, tiene que haber un nexo causal como tal para que se vaya con una concreción del hecho. Si no, estamos hablando de una tipicidad. También vamos a ver lo que es respecto a la imputación objetiva, que decía la falta de creación de riesgo, creación del riesgo jurídico desaprobado, que encontramos lo que es, vamos a ver lo de la disminución del riesgo, que es otra causal, ausencia de lesividad, lo que es el riesgo permitido, y las causales del artículo 32 en los numerales 2, 3 y 4 del Código Penal, que estamos hablando también del consentimiento, estricto cumplimiento de un deber legal, que es otra causal de otra ausencia de responsabilidad, el estricto cumplimiento de una orden legítima, el ejercicio de un derecho,
un cargo público, una actividad ilícita. Vamos a ver lo que es el principio de confianza, la prohibición de regreso y las acciones a propio riesgo. Bueno, dentro de la ausencia de imputación objetiva, pues veremos dos situaciones que le hago un abrebocas, que habla de la creación del riesgo jurídicamente desaprobado y la realización del riesgo del resultado. Una persona puede concretar el riesgo jurídicamente desaprobado, pero eso que realizó puede que no se, o sea, esa acción que cometió ese ser humano puede que no se haya concretado el hecho o la acción, el verbo rector del delito en el resultado. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Una persona le dispara a alguien para causarle la muerte. Esta persona llega en la ambulancia, lo recoge y lo va a enviar al hospital, pero esta persona, cuando la ambulancia va en dirección hacia el hospital, tiene un accidente y muere por el accidente. Entonces, no se concretó la realización del riesgo en el resultado como tal y esa persona puede ser absuelta. Por eso es que esto es muy importante conocer muy bien de esto. Muchas veces resultan los abogados haciendo preacuerdos con el fiscal y pues fácilmente podrían defenderse ante esa situación y evitar una condena. Bueno, dentro de las causales de justificación, simplemente les diré que lo veremos en el artículo 32 del Código Penal, que ahí es donde se encuentran, tenemos lo que es la legítima defensa tradicional, la guiada, el estado de necesidad aplicante y hay otras varias más. Y de las causales de exculpación, que estamos hablando de la culpabilidad, de la categoría dogmática del delito de la culpabilidad, encontraremos lo que es la imputabilidad, la inexigibilidad de comportamiento conforme a derecho y lo que es el error de prohibición invencible. Sobre este error de prohibición, un ejemplo para que vayamos como quien dice... no se me duerman y le vean interesante. Hay un caso que hubo aquí en Colombia de un señor fiscal que se dirigió a un pueblo, lo trasladaron a un pueblo como tal y dentro del pueblo pues el fiscal eso prácticamente es como si fuera el alcalde. Entonces los vecinos, la gente de ahí de la población lo invitaron a un sancocho, a un famoso denominado sancocho. Entonces pues él muy alegremente fue como tal una vereda, fue al sancocho cuando de repente pues el que le hizo la invitación le dice, doctor, ve una muchacha ahí, pues una niña como tal, y le dice, ¿y esa aquí es su hija? No, doctor, esa es mi esposa. ¿Cómo así? ¿Y ella qué edad tiene? No, pues ella pues acaba de cumplir 13 años de edad. Y aparte de eso, pues está esperando un hijo mío, doctor, mire, le presento a mi esposa, pero ¿cómo así? El fiscal pues se queda callado, se va para su despacho y al día siguiente pues solicita órdenes de captura para esta persona por el delito de acto sexual en menor de 14 años y acceso carnal en menos de 14 años. Entonces, ustedes como abogados les pregunto, ¿ustedes qué harían en esa situación cuando a una persona se le presenta este caso? Entonces les pongo una situación de esta persona. Esta persona vive en lo más lejano, no tiene formalizaciones educativas, esta persona no conoce la legislación colombiana, no es abogado, no tiene familiares abogados. Es una costumbre que se le ha realizado durante el tiempo como tal. Inclusive le dice al fiscal, es que inclusive mi papá, mi mamá, bueno, mi papá se casó con mi mamá cuando tenía 13 años de edad, etcétera. Entonces, ahí es cuando vamos a encontrar un error de prohibición. ¿Qué pasa? La persona está convencida de que se encuentra dentro, que está haciendo lo más normal de este mundo y que no se está en algo ilegal. No conoce esta prohibición de que la norma establece de que el que esté con una menor de 14 años, pues podrá ir a la cárcel o podrá ser condenado como tal. Entonces, ahí le dejo como tal. Y hay unas situaciones que es invencible y vencible de acuerdo a un juicio es ante y es post que refieren sobre ya sos como quien dice dentro del proceso, si la persona podía, como quien dice, autodeterminarse en cuestión de información, de aprender, que aprendió en la escuela o en donde pudo haber aprendido sobre el tema. ¿Me escuchan bien? Estuvo un pequeño intercambio. Bueno, entonces, como ya hemos continuado, vamos a ver pues el elemento pretípico de las categorías dogmáticas del delito, como lo que es la conducta, como primer elemento del delito, de las causales de ausencia de responsabilidad. Vamos a verlos. Bueno, entonces, como decíamos, la conducta es todo hecho que cumple las siguientes condiciones. Es decir, que cuando usted llega a un caso, si una de esas tres condiciones no se establecen dentro de su caso específico, podemos hablar de que hay una ausencia de responsabilidad. Entonces, primero, que tiene que ser producido directa o indirectamente por un ser humano. Entonces, por eso hablamos que es un hecho que debe ser realizado por un ser humano o excepcionalmente, escuchen muy bien, excepcionalmente
generalmente por cosas o animales sobre los que se ostenta una posición de garantía, de las que se deriva para una persona el deber de evitar el resultado lesivo de los bienes jurídicos como tal. Entonces, por ejemplo, lo que primero debe hacer es que una conducta realizada, el que matara a otro, por ejemplo, el delito de homicidio, ¿quién lo tiene que realizar? Pues un ser humano como tal. No podemos decir que de pronto que un espectro o que el extraterrestre, no sé, como tal, lo realizó. Tiene que ser una fuente humana como tal para que pueda hablar de una conducta. Y podemos hablar de animales de acuerdo si esa persona tiene la posición de garantía sobre ese animal, si es garante. Dicen acá, ¿cómo hacemos que no nos solucionan lo del sonido? Nelson no tiene sonido, debe ser la plataforma, volvió a suspender el sonido. ¿Me escucha? Público. Walter Patiño, esperaría que un tercero yo sí denunciara. No sé, me gustaría que concretara mejor la pregunta. No sé si Walter puede prender el audio y me puede hacer la pregunta para poder entender mejor. Ok, no era la pregunta. Entonces, bueno, entonces encontramos que para que exista conducta como tal dentro de unos hechos fácticos, cuando me refiero a hechos fácticos o hechos jurídicamente relevantes, deben no confundirlos, porque ustedes dentro de su formación o dentro de su ejecución del trabajo en la parte penal, van a encontrar muchas veces dentro de la imputación lo que son los hechos fácticos, los hechos abstractos y los hechos jurídicamente relevantes. Les voy a dar un resumen sobre eso para que entiendan un poquito, porque muchas veces el fiscal lo que hace es que a ustedes les da una imputación más que todo sobre hechos abstractos. Los hechos abstractos son los que encontramos dentro del Código Penal. Ejemplo, el que matare a otro incurrirá en prisión de tanto a tanto. Entonces, ¿qué pasa? Para que el fiscal haga realmente una debida imputación de cargos, tiene que ser con factos. Es decir, el señor fulanito de tal se encontraba en tal parte y apuntó con una pistola, fulanito de tal le disparó, en el cual él tenía el conocimiento y la voluntad de quererlo hacer, tuvo toda la atención, etcétera. O sea, tiene que ser muy concreto y eso prácticamente se alarga bastante esta situación, estos hechos, y no solamente lo que encontramos dentro del código. Entonces, por eso muchas veces dice el señor fiscal, usted me está haciendo una imputación abstracta del código como tal, pero no me está haciendo una imputación sobre los hechos fácticos como tal, y solicito por favor que me indique los hechos fácticos para yo poderme defender dentro del proceso, porque de acuerdo a los hechos fácticos que usted se defiende dentro del proceso ahí más adelante, para usted saber de qué es lo que se le está imputando a su cliente. Bueno, ahí es el pequeño... y los indicios como tal, que no son hechos, o bueno, los hechos jurídicamente relevantes en concreción con los hechos fácticos. Y los indicios son aquellos que dicen, por ejemplo, la persona vio a fulanito de tal, o la cámara tal captó cuando esa persona pasaba por la avenida tal, cuando una vez antes de haber sucedido el hecho de homicidio fulanito de tal. Bueno, aquí me pregunta Henry, ¿qué diferencia existe entre error invencible y error vencible? Bueno, es un poquito un tema más adelante, pero igualmente te lo voy a explicar. Voy a compartir aquí pantalla un momentico porque hay unas diferencias en el navegador. Es una muy buena pregunta realmente la que hace aquí el compañero, porque de acuerdo a ese error, si es vencible o invencible, esa persona se le rebaja la mitad de la pena. Mira, aquí le tenemos en el numeral 11, en el cual hay dos situaciones, porque es que a veces leemos mal y no vemos que hay dos situaciones que se pueden presentar dentro de un caso. Por ejemplo, entonces contamos que se obre con error invencible de la licitud de la conducta. Esto realmente, pues, dentro de la categoría, dentro de los doctrinantes en el área penal, esto es el error de prohibición que vimos hace un rato que estábamos explicando. Y encontramos el error que fuera vencible, que en el cual se rebajará a la... Cuando es invencible, estas dos situaciones se presentan prácticamente en juicio. ¿En qué sentido? Que se estudiará dentro del caso si la persona pudo haber sido de pronto dentro de su convicción, dentro de sus pensamientos, lo estudiado, podía haber dicho si esa licitud o ese error de provisión lo podía concretar. Les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan mejor. Resulta y pasa, imagínense, si quieren cierren sus ojos para que se imaginen la situación. Hay una persona que entra a un bar. Esta persona que entra al bar se dirige a la barra y en la barra hay una joven. Esta joven, él le invita un trago como tal y ya se lo hace. Tienen prácticamente una buena comunicación, salen del bar y salen de pronto, se van directamente a un motel y cuando de repente pues llega la policía,
y lo capturan por acceso canal violento, acceso canal en menor de 14 años. ¿Qué pasa? Ese señor cuando llega al bar, resulta y pasa que él cree que una persona mayor de 18 años se encuentra dentro de ese bar. ¿Y por qué hacemos la comparación? Ahí es cuando vamos hablando de lo invencible y lo vencible. Es cuando ese comportamiento o esos pensamientos se podían vencer, si usted puede decir si esa persona era menor de edad o no, o no era menor de edad, si era menor o no era menor. Entonces, cuando es invencible es cuando de pronto el aspecto físico de la persona, que se encontraba un bar que se supone que ahí solamente hay personas mayores de 18 años, podríamos hablar de que hay un error invencible de la licitud, porque esa persona podría entender de que pero a ver, o sea, es que hay un tema que es importante, que el ejemplo que les di, qué pena, estamos hablando del tema de error de tipo. Es que por eso es que me pasó un poquito mal. El error de tipo y el error de prohibición. El error perdón que les corrija un momentico, el ejemplo que le estaba dando ahorita era sobre el error de tipo, que es sobre los elementos descriptivos del tipo penal. Y el error de invencible o error de prohibición, pero los dos se ven en los mismos errores. En el error de tipo y el error de prohibición se ve el error invencible y el error vencible. Pero en conclusión, lo que es vencible es aquello que de pronto la persona pudo haber estudiado, que se pudo haber orientado con los elementos que se pueden encontrar dentro del orden social, que una persona sabe que no puede estar con una menor de edad, por más que no haya pasado por una universidad de derecho, porque si no prácticamente todos fueran, los únicos que podrían realizar un error invencible serían los abogados prácticamente, no se podrían equivocar realmente, pero hay situaciones inclusive que hay abogados que a pesar de haber pasado una universidad no tienen conocimiento estricto de todas las normas que se encuentran dentro de nuestra legislación, pueden cometer esos errores dentro del tal, y ha sucedido, hay muchos casos en el cual muchos abogados, más que todo en la parte administrativa, en la función pública, hay situaciones que en el cual no conocen del tema de contratación estatal y cometen errores, pero entonces ahí estaría un error vencible. ¿Por qué? Porque ellos pudieron haberse capacitado, orientado o conocer como tal del caso para poder dar una buena asesoría. Pero muchas veces, pues, hay personas que se pueden defender por este tipo de situación de error vencible y podemos absolver. Pero igualmente esto vamos a verlo más adelante de forma más específica para que no te preocupes y pues más claro como tal. Listo, ya. Bueno, entonces pues como le explicaba aquí a Henry sobre el error invencible y vencible, pues más adelante lo concretaré en unos ejemplos, en unas diapositivas específicamente para eso y lo podemos explicar de una mejor manera. Bueno, entonces concluía que la conducta, de pronto el internet, señor Nelson. Bueno, entonces que hablábamos que la conducta debe cumplir con 3 elementos esenciales. Si no cumple ni siquiera con uno de ellos, pues estamos como quien dice ante una causal, ausencia, responsabilidad penal, valga la redundancia. Entonces, que tiene que ser por una fuente humana directa como tal. 2, que tiene que ser la esterilización con significado social. ¿Qué quiere decir esto? Lo que implica es que el hecho haya salido del ámbito psíquico, pues lo que es el pensamiento no delinque y que además de parte de eso tiene que sobrepasar la intimidad y la privacidad, invadiendo los terrenos de otra persona o de la persona que es la víctima como tal dentro de él. Es decir, acuérdense que en nuestra legislación pues se penaliza el acto que se realiza el ser humano, más no lo que es el ser humano como tal. No sé si me entiendan un poco sobre esto, cuando me refiero que la penalidad como tal es de acto, es por lo que yo ejecuto, es por lo que yo hago, más no por lo que yo soy. Por eso es que hablan de pronto de que han escuchado del delincuente nato, que dicen que una persona que tiene los ojos hundidos, que tiene de pronto una cicatriz en la cara, que tiene de pronto un aspecto físico de pronto maleable, y esta persona de pronto podía anteriormente haber sido juzgado por su apariencia. Pues aquí en Colombia no. Muchas veces, por ejemplo, son muy exteriorizados ciertas personas, por ejemplo, que la persona por el hecho de que es venezolano, entonces porque dicen que el venezolano llega aquí a delinquir, no, estaríamos inculpando a una persona de una forma simplemente discriminativa. Por eso las personas, independientemente de los antecedentes penales, independientemente de que sea el hijo de fulanito de tal, no va a poner nombres como tal específicos, estas personas, perdón que tengo aquí el teléfono, ya, estas personas tienen que ser realmente justiciadas de acuerdo a lo que hacen. Entonces, si esa persona exterioriza su pensamiento, lo que, por ejemplo, Juan dice que es que yo quiero matar a Camilo, pero si él no exterioriza esa acción o esa conducta humana,
que es mediante una acción, pues no se puede judicializar. Dentro de los otros aspectos, que es la dominabilidad del hecho por ser este. Entonces, aparte de esta situación de que es una fuente humana y que eso se exteriorice, tiene que ser dominable, es decir, que tiene que ser previsible, evitable, realizado por una persona consciente y de forma voluntaria. Entonces, de estas cuatro características, la posibilidad de que la ocurrencia pueda ser anticipada mentalmente es previsible o previsiblemente efectiva. Entonces, cuando yo realizo un acto, puede ser, por ejemplo, esto más que todo la previsibilidad se ve en los delitos culposos. Entonces, cuando comete, por ejemplo, un vehículo y se atraviesa una persona, si podía prever dicha acción o si podía evitarla, también como tal, que estamos hablando que sea evitable, o inclusive que el sujeto tuviera la posibilidad de percibir los objetivos externos o internos a él, o sea, me refiero a la conciencia, y que el sujeto tuviera la posibilidad de controlar y dirigir los movimientos de su cuerpo respecto a lo que es la forma voluntaria de él. Hay un caso inclusive específico de un tema, pero bueno, más adelantico se los doy, el doctor le va a comparar. Más adelante le doy este caso específico, porque hay inclusive unos actos, los actos reflejos, que también son una causal de ausencia de responsabilidad penal, y en el cual habla de lo voluntario. Resulta y pasa que a veces, por ejemplo, una persona puede conducir un vehículo y se le mete un mosquito dentro del carro, viene la ventana abierta, y se le ingresa al ojo y la persona puede perder la conducción y puede estrellar y matar a una persona como tal. Vamos a llevar. Bueno, entonces, de la conducta, ausencia de conducta, hablaremos de que ya viendo los tres aspectos anteriores, pues decimos que no hay ausencia de conducta cuando los hechos son hechos causados por la naturaleza o personas jurídicas, estamos hablando de empresas, animales o objetos sin intervención humana, y sobre los que no exigiera posición de garantía. Entonces, por ejemplo, no existirá conducta, por ejemplo, de imprevisible, un caso fortuito, que eso lo encontramos en el artículo 32, en el numeral primero. Entonces, como venía comentándole, entonces dentro del Código Penal encontramos lo que es también lo que es la fuerza mayor y el caso fortuito, que el caso fortuito realmente pues es lo que es imprevisible y la fuerza mayor es externa. Hay un caso, por ejemplo, de fuerza mayor en el cual una persona es absuelta como tal de dicha acción en su posición de garantía. Como recordábamos, la conducta se realiza por acción y por omisión. Entonces, en este caso vamos a ver el tema de omisión de socorro. Resulta y pasa que hay una persona que es un salvavidas como tal, y esta persona escucha las voces de auxilio de una persona para salvarla porque se está ahogando. Pero esta persona, cuando se mete a su cuarto de servicio donde tiene todas sus cosas, unos jóvenes bromistas llegan y le cierran la puerta no la puede abrir. Y él intenta salir de todas las formas, haciendo todo lo posible para salir, pero esta persona, por la fuerza que se pudo implementar dentro de eso, no le fue posible, y la persona que está solicitando auxilio pues se ahogó. Entonces, pues el administrador de justicia, el juez, pues le estaban imponiendo lo que era realmente pues el delito de omisión de socorro o omisión en el caso de homicidio, y en el cual esa persona pues se pudo absolver de acuerdo por esta causal de ausencia de responsabilidad penal, como es la fuerza mayor. Por aquí, en los eventos de caso fortuito o fuerza mayor, ya igualmente los veremos más adelante. Aquí solamente estamos viendo lo que es pues, la conducta. No se preocupen porque realmente hay bastante material como tal y lo vamos a ver todos por completo, no se preocupen por ello. Aquí simplemente la diapositiva está dando como quien dice la abreboca, y ya veremos por cada una de ellas. Entonces, bueno, y también, también miramos la ausencia de conducta de lo externamente, también internamente irresistible o involuntario, situaciones de involuntariedad como ocurre, por ejemplo, en los actos reflejos, lo que le explicaba, por ejemplo, que usted cuando llega, por ejemplo, el mosco que le entra al carro, le pica el ojo y le daña la conducción, no puede controlar el timón y le abrió como quien dice esa. Inclusive hay un caso de un acto reflejo de un soldado, pues resulta y pasa que ellos dentro de sus actividades diarias que ellos tienen, siempre tienen esa actuación de que agarran las armas y las acomodan rápidamente, las aseguran, o disparan
Entonces había el caso, por ejemplo, de un soldado que estaba en su garita y estaba dormido, y ese soldado realmente cuando llega y lo despiertan de una vez, activa el arma y dispara y mata a la persona que lo fue a despertar. Eso es un acto reflejo, y hay muchos más inclusive, que eso se han inclusive mostrado mucho en la doctrina, en la jurisprudencia, pero que igualmente dentro de lo que les voy a dar del material de estudio, ahí van a encontrar muchas sentencias al respecto y que van a encontrar para que ustedes se puedan apoyar de dicho. Luis Carlos Acosta, en los eventos de caso fortuito o fuerza mayor, no sé qué pregunta me quiere hacer específicamente al respecto, igual como le indicaba, pues vamos a ver. Bueno, entonces está muy bueno. Dentro, como pudieron ver, pues la conducta la vimos por acción y también está por omisión. Entonces, para que haya omisión, tiene que existir una inactividad o ausencia de una determinada acción, pero no todos tenemos esa obligación de realizar un hecho como tal. Por ejemplo, la que le atañe a todos de pronto es la omisión de socorro, pero hay posiciones de garante en el cual le corresponde, como quien dice, que la omisión impropia, que esa posición de garante que tiene, por ejemplo, los soldados, los policías en salvaguardar y proteger a las personas en situaciones que se encuentran de pronto de inseguridad. Muchas veces aquí en Colombia han judicializado en zonas, por decirlo, zonas rojas de combate, donde en el cual pues ha entrado la guerrilla y ha atacado a toda la población y la policía no ha salido a defenderlos como tal. Entonces tiene una posición de garante ante la población sobre la protección de cada uno de ellos. Entonces, esa inactividad o ausencia de una determinada acción, pues pueden ser culpados como tal. O la omisión de socorro, por ejemplo, que usted va en su vehículo y ve una persona, por ejemplo, anda en carretera y una persona que se acaba de accidentar y lo ven sangrando, hacen caso omiso a ellos, son indiferentes y pues si se podrían llegar a investigar una investigación, determinar que ustedes pasaron por ese sitio y no dieron esa ayuda a esa persona, pues realmente pues estarían dentro de esta situación. Bueno, la expectativa de una acción que puede tener un fundamento social o individual típico o pretípico. Esta como tal, o sea, la expectativa de la acción. Entonces, recuerden que, como hablábamos antes, inclusive la acción, tiene que ver, como quien dice, una expectativa de que, por ejemplo, ustedes pues tengan la posición realmente de poder hacer esa capacidad o acción de dominar el hecho. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que si ustedes no pueden hacer nada, pues tampoco se les puede judicializar. Usted tiene que tener la capacidad, o la persona que tenga, como quien dice, por ejemplo, una persona que se está asfixiando o se está ahogando como tal, pues ustedes no son médicos de pronto, no conocen las fórmulas de reanimación para esas personas y pues hay cosas que en el cual ustedes se les escapan de las manos que de todos modos si ustedes hubieran actuado pues no hubieran hecho gran cosa, o inclusive muchas veces se asignan una responsabilidad que no están buscando. Luis Carlos Ramírez, los funcionarios públicos tienen siempre la posición de garantes independientemente del cargo público que tengan. No siempre tienen esa posición de garante, Luis Carlos. De acuerdo a las normas establecidas, de acuerdo, por ejemplo, la policía, lo que es el ejército, sí tiene una posición de garante de protección hacia la ciudadanía, a la comunidad, al pueblo colombiano o a cualquier extranjero, inclusive, de dar la protección en casos de inseguridad pública o tal. Pero no todos, porque pongas a pensar, por ejemplo, qué posición de garante puede tener de pronto un secretario de un despacho, un juez o un servidor público que se encuentre en una alcaldía como tal. Recuerda que estamos de acuerdo a los delitos. Hay unas posiciones, por ejemplo, que eso sí lo vamos a ver más adelante, en el cual los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de ciertos actos. Entonces, pero más adelantico sí te lo voy a explicar muy bien, al resto no te preocupes por ello. Bueno, entonces, ausencia de conducta en los casos de omisión. Son datos irrelevantes. La duda acerca del éxito de la acción salvadora. La ausencia de elementos de delitos posteriores, falta de dolo, existencia de justa causa, ausencia de culpabilidad. Entonces, ¿qué habría pasado al haber realizado la acción esperada? Eso es lo que le hablaba ahorita hace un momento. Y que no existiera una norma social, individual o jurídica en virtud de la cual se esperara la correspondiente acción. Es más, un problema de tipicidad, pues cuestiona aspecto de inexistencia del mandato de la posición de garantía, lo que le hablaba hace un momento al respecto, y es que esa posición de garantía hacia los ciudadanos. La falta de recursos, que hablábamos también, falta de conocimientos, actitudes requeridas para realizar la acción esperada, por ejemplo, que si tú eres médico, pues se supone que sí tienes la capacidad para de pronto, o la
aptitud para poder ayudar a una persona que se encuentre en estado de necesidad, pues como tal, a fallecer. Y fuerza mayor o caso fortuito, pues hay eventos en los cuales, a pesar de que tú tienes esa capacidad de tener esas actitudes, pues por casos de fuerza mayor o casos fortuitos hechos de la naturaleza, no puedes realizar dicha actividad de socorro. Y situaciones de involuntarias y de plena inconsciencia, pues puede estar de pronto la persona narcoléptica, puede estar dormida, puede estar de pronto dopada, puede pasar por una situación que de pronto no da como tal. Eso así por encimita. Recuerden que más adelante vamos a ver todos estos aspectos como la fuerza mayor, caso fortuito, pero así les explico más o menos así por encimita lo que es la. Pasamos a lo que es la tipicidad. Esto es un tema súper importante, que les hablaba de que la tipicidad, y en este caso la tipicidad objetiva, hablamos de que la norma penal establece que ustedes en la parte especial del código, si ustedes se dan el artículo 101 o 104, no estoy mal, el delito de homicidio, 103, perdón. Dice, el que matare a otro incurrirá en prisión y ya. El que o no, o inclusive, ni siquiera olvídenlo, incurrirá en prisión. Solamente lo que es el hecho abstracto es el que matare a otro. Entonces ustedes ponen a pensar, listo, el que mató a otro. Ya con eso tenemos un tipo penal como tal para judicializar a alguien. Ya con esto podemos nosotros, como quien dice, tener un caso concreto como fiscales. Pues no, doctor. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que complementar esa parte especial con la parte general del código, porque los tipos penales realmente son incompletos y usted los tiene que complementar con la parte general y ya lo vamos a aprender. Dentro de dichos elementos de la tipicidad objetiva, tenemos que encontrar lo que es de los elementos, lo que es el bien jurídico, el sujeto pasivo, el sujeto activo, lo que es la conducta, lo que hablamos hace un momento, lo que es el objeto material, el resultado, elementos descriptivos, elementos normativos, nexo causal y la imputación objetiva. Es muy importante saber que no en todos los delitos se encajan todos estos elementos, pero por lo mínimo, tiene que existir lo que es el bien jurídico, el sujeto pasivo, el sujeto activo y la conducta. Hay situaciones en las que, de acuerdo al tipo penal, no se puede establecer estos demás elementos. Por lo regular, los tipos de delitos de lesión sí se establecen como tal. Entonces, el bien jurídico habla de que la realidad, situación, estado, relación valiosa para la comunidad o por ello digna protección, de donde lo voy a explicar de una forma así. ¿Qué pasa? El legislador lo que quiere a ustedes explicarles, lo que quiere explicarles, darles a ustedes la protección por bienes jurídicamente tutelados. Entonces, para ustedes ubicar el bien jurídico que protege el legislador, ustedes se van a ir al Código Penal y lo van a ubicar en los títulos de cada uno de ellos. Es importante saber que dentro de los bienes jurídicos, a veces en los títulos habemos inclusive hasta dos bienes jurídicos de protección. Eso es lo que logra proteger el legislador, y con el bien jurídico, tengan muy bien en cuenta, van a saber quién es el sujeto pasivo de ese bien jurídico. Lo van a entender mejor. Entonces vamos a hacer un ejercicio por medio del cual ustedes agarren su código y vámonos, si quieren, váyanse para el artículo 101 y si quieren me lo van copiando para que conozcan los bienes jurídicos que protege el legislador. Y en el título primero, más arribita, van a encontrar lo que es un bien jurídico. Encontramos en primer lugar delitos contra la vida y la integridad personal. ¿Qué está protegiendo dentro de este título? Pues miramos lo que es el genocidio. Bueno, que el genocidio sí es, ya más que todo está en el legislador. No podemos encontrar este bien jurídico como quien dice dentro de la norma, sino mediante ya la jurisprudencia, pero como igualmente son muy poquitos los que se manejan así, pero no quiero que se me confundan por esa parte. Entonces, ese bien jurídico, como le estoy diciendo, lo van a encontrar dentro del mismo código en la parte del título. Si ven el artículo, entonces, como les decía, el 101 más arriba dice delitos contra la vida. Entonces, si estamos dentro de un delito de homicidio, les pregunto y me quiero que me respondan ahí en el chat. Si estamos en un delito de homicidio, ¿cuál bien jurídicamente está protegiendo el legislador? ¿La vida o la integridad personal? Solamente describan vida o integridad personal los que están aquí. Muy bien, exactamente. Ahora, si estamos dentro del mismo título o el mismo, sí, como tal, estamos revisando el mismo título
y vamos a encontrar el artículo 111, que encontramos lo que son las lesiones personales. ¿Qué bien jurídicamente estaría protegiendo el legislador a través de este como tal? Vuelvo y pregunto, ¿la vida o la integridad personal? Exactamente. Nelson me responde, la integridad personal está muy bien, los demás también contestaron correctamente. Pero entonces vamos a hacer una cosa, una pizarrita, la pizarra, crear pizarra, no puedo para escribir aquí, me colaboren por favor de casera. Bueno, entonces vamos a ver y quiero que se lo aprendan porque es que muchas veces, les digo la verdad, doctores, es muy importante conocer los bienes jurídicos porque muchas veces desconocen de ellos y al desconocer de ellos pues desconocen quién es la víctima y al desconocer cuál es la víctima pues, prácticamente el fiscal va a jugar con ustedes dentro del caso, dentro del proceso por no conocer prácticamente cómo se complementa dicho tipo penal. Entonces encontramos el primero que es bien jurídico de la vida y después y 2, integridad personal. Si ustedes siguen adelante, agarren sus códigos